Lógicamente, esto primero es una descripción genérica, con muchísimas formas diferentes, dependiendo del sistema histórico del cual se trate, la sociedad específica, pero da como resultado un recorrido histórico y cultural singular. Los modos en que esto se presenta son tan variados como se quiera, pero la funcionalidad está siempre presente. Y esto es lo que sociológicamente nos tiene que importar, que somos capaces de reconocer la funcionalidad de la existencia de una autoridad subordinante que permita la existencia de una división del trabajo amplia y por lo tanto de la persistencia en el tiempo de las relaciones de producción más productivas que las precedentes, con más capacidad de generar bienes y servicios y también, hay que decirlo, llegado el momento, de procurar su propia expansión mediante la creación de no solamente una policía fiscalizadora de las relaciones sociales internas, sino de un ejército que permita ampliar el radio de influencia de una determinada sociedad o de defenderla de otras sociedades que quieran ampliar su propio radio de influencia. Entonces ahí ya tenemos otro tipo de cadena de autoridad que es a la que hace a la organización del trabajo policíaco o militar. Y por supuesto, si una sociedad alcanza un grado de amplitud de desarrollo lo bastante amplio, ya no será suficiente con un rey, juez y sacerdote todo en una única función, sino que será necesario también dividir las funciones simbólicas de gestión de la sociedad. Entonces ya no tendremos un rey, sacerdote, caudillo militar, todo en uno, a la manera de, por ejemplo, un juez de los que relata el Antiguo Testamento, un juez o jueza, hubo una jueza, un juez de Israel que reúna todas las funciones, o un faraón, que sea al mismo tiempo, al ser Dios más que rey, Dios en la tierra, bueno, es jefe político del Estado, dueño y gestor de toda la producción, comandante en jefe de los ejércitos, por supuesto, y vínculo directo con las deidades. Entonces agrupa todo en uno. Pero esto puede darse sí en la medida en que exista también un cuerpo estatal inferior que permita la transmisión de la información en ambos sentidos. Para tomar decisiones, el faraón, sean militares, políticas, religiosas, sociales, represivas, las que sean, para tomar cualquier decisión, el faraón, el rey, el capo de tutti capi, el jefe supremo, tiene que estar informado de lo que pasa, porque ya está viviendo en una sociedad compleja. Entonces alguien le tiene que informar, che, estamos teniendo problemas, o mi señor, estamos teniendo problemas con, no sé, la cría de ganados porque hay una inundación. Entonces, bueno, manden a parte de la gente a ayudar a esa gente que está en la zona inundada. O sea, a correr los ganados porque de la funcionalidad de su trabajo, de la eficiencia de su trabajo, depende también su propia riqueza, su propia existencia. De lo que no caben dudas es de que existe no solamente una capacidad de gestión de la información porque le llevan a esta persona o al cuerpo colegiado o a quien esté en la cúpula, en la cima de la pirámide, la información, sino porque lo que resuelven tiene capacidad ejecutiva o legislativa. Es decir, tiene capacidad de transformarse en la nueva norma o en la política efectiva que debe desarrollarse en un determinado momento. Algo que es muy importante porque requiere una nueva división del trabajo, que antes de ser un gran descubrimiento de la democracia moderna, era una necesidad operativa. Una cuestión es decidir hacer nuevas normas que regulen el comportamiento social para adaptarlo, porque si no nos mantendríamos con las viejas normas ante una determinada necesidad, y otra cosa es emitir directivas puntuales, ejecutivas, para resolver alguna cuestión que se considera más inmediata o que requiere atención inmediata. No hace falta pasar por toda una serie de modos legislativos para determinadas cuestiones. Por ejemplo, un comandante de campo con autoridad, sea el faraón o no, bueno, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones rápidas sin tener que elaborar una nueva norma, porque tal vez está en mitad de una batalla y está observando a alguien, algo que está ocurriendo en el campo de batalla, y tiene que poder decir, oiga, usted, mi subordinado, ordénele a esa parte de las tropas que avance finalmente, o que retroceda, o nos rendimos, o nos vamos. Esas decisiones tienen que tener validez
para los subordinados. En este sentido es que digo que para organizar sistemas complejos, formas de poder específicas en las relaciones sociales y por lo tanto de autoridad legitimada por la práctica, tienen que existir. No es que solamente pueden existir o son prácticas o son útiles. No, sencillamente la funcionalidad del sistema depende de esa concentración de autoridad. Y cuanto más extensa sea una división del trabajo o la complejidad de una organización social, un ejército ya es lo bastante complicado, es bastante probable que nadie pueda resolver todo. El jefe estratega de un ejército no puede ocuparse de todas las cuestiones logísticas que hace al ejército. A lo mejor puede decir, quiero tener para dentro de un mes 1000 soldados más. Pero alguien tendrá que ocuparse de hacer la leva, o sea, de juntar esos 1000 soldados más, y para hacerlo, como no puede estar presente en todo el comandante en jefe del ejército, el jefe estratégico, esa persona también tiene que tener autoridad. De tal manera que se constituye esa famosa pirámide de autoridad en donde sí, cierta toma de decisiones generales se concentra en la cúspide, pero además cierto tipo de relación de autoridad particular se va distribuyendo en toda la cadena, en todas las diferentes cadenas que tiene una organización. Entonces, alguien será el comandante en jefe general, perfecto, pero alguien también será el encargado general de suministros. Y como es una función tremendamente importante en un ejército organizado, tendrá muchísima autoridad. Incluso para informarle, oiga, mi señor comandante en jefe, lo que usted está pidiendo no es posible. Yo soy el encargado de saber cuántos soldados tenemos a mano y usted está pidiendo, no sé, 1000 nuevos soldados en una semana y no tenemos capacidad para entrenarlos. O sencillamente la gente que podemos incorporar al ejército está a 4 días de viaje. Entonces antes de 8 días no van a estar acá. Y en muchos sentidos esa información tendrá autoridad sobre el jefe máximo. Un jefe máximo no puede ser tan necio de estar basado simplemente en sus creencias, ¿sí? No creer en la información o no contar con la información que le dé otro porque le faltaría información relevante. El sistema dejaría de funcionar. Entonces puede ocurrir que la propia información esté cargada de capacidad autoritativa, incluso para los rangos superiores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una resistencia de los subordinados. A lo mejor no se está ejerciendo resistencia contra la decisión última, contra la estrategia general de guerra, pero hay elementos puntuales que harán imposible llevar una determinada estrategia. Al mismo tiempo, además del jefe de logística, estará quien efectivamente se encarga de los pertrechos en el campo. Entonces dirá, bueno, tal táctica sería muy buena si todos tuviéramos, no sé, espadas de hierro como tiene el adversario. Pero nosotros tenemos espadas de bronce, entonces va a ser mejor que confiemos en las lanzas largas y en las flechas. Porque mano a mano, con sus espadas superiores, nos van a ganar. O, bueno, lo que tenemos que hacer es juntar un número tan abrumador de soldados contra el enemigo que su armamento superior no le sirva de nada. O tenemos que generar otro tipo de tácticas y armamento. Todo esto que se discute no puede discutirse normalmente entre todos los agentes, porque aquí estuve dando este ejército de lo militar, pero lo militar no tiene un problema que es inherente a la función de lo económico. Las funciones sociales económicas, lo que hace a la alimentación continua de la sociedad, a la replicación de los seres vivos que constituyen una sociedad, no puede interrumpirse, no tiene el mismo tempo de decir, bueno, no puedo entrenar a los soldados, espero a tener la cantidad de soldados suficiente. Una semana, un mes, un año, lo que sea para formar mi ejército. En economía esto no existe. Sobre todo en una economía que sea mayormente de subsistencia. Pero bien mirada, toda economía será mayormente de subsistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Estas complejidades de la división del trabajo son las que exigen la existencia de cadenas de autoridad. Y en este sentido hay una replicación de un elemento que es fundamental. Quien puede acumular autoridad
lo hace desde lo material, pero también lo hace desde lo simbólico. Una vez que se establece la necesidad de que existan partes separadas en la estructura que tengan unas más poder que otras, unos más autoridad legítima que otras, recordemos que la legitimidad implica que los subordinados aceptan una directiva como válida por parte de quien los dirige, aunque sea la propia norma o el enviado de Dios o el general o el cabo. Si soy el soldado le haré caso al cabo. Y si soy el dueño del campo, bueno, me harán caso mis campesinos o mis esclavos. Si no, el sistema no funciona. Después veré cómo manejo la resistencia o cómo la legitimo, pero tiene que existir para que funcione, porque si no, se disuelven los vínculos sociales. Y en este sentido, lo que termina por ocurrir en la sociedad compleja es que la propia formación de las posiciones sociales tiene que ser replicada de alguna manera. Vale decir, ya no solamente alcanza con que yo eduque a todos y algunos tomen una función y otros, unos con más autoridad, otros menos, sino que tengo que formar de manera diferenciada a quienes realizan las tareas básicas de quienes los dirigen, o los controlan, o los reprimen, o gestionan la norma, o gestionan la producción en general. Tengo que formarlos de manera específica y entonces genero la creación de jerarquías sociales basadas en una nueva estructuración, en la estructuración de la propia jerarquía social. En ese mismo momento estoy creando una diferenciación que se presentará ideológicamente como natural, como necesaria, como política, como religiosa, pero que es funcionalmente importante. Uno de los grandes problemas que ha tenido en este sentido el marxismo menos atento a las condiciones sociales es negarle a los sectores dominantes sus capacidades ejecutivas y operativas, es decir, su capacidad de ejercer realmente como gestores de la producción o del control de los modos de producción de una sociedad. Entonces, dicen, bueno, no hacen nada, simplemente los trabajadores, los esclavos, los sectores subordinados mantienen a una casta dominante, a una élite, a una oligarquía. No, no, esto no es así. Por supuesto puede haber sectores dominantes completamente parasitarios. Sí, sí, lógicamente que sí. Pero las jerarquías sociales en sí tienen que cumplir un rol en la división del trabajo para que el sistema en su conjunto se replique y se reproduzca. El capitalista no es que no hace nada y solamente explota al obrero. El capitalista gestiona la producción en términos de lo que ese espacio que es el mercado permite visualizar. Es el capitalista que tiene que tomar la decisión. Ah, no, la gente no está comprando ñomos de jardín, la gente está comprando pan. Entonces tengo que producir pan, no ñomos de jardín. O ya se están produciendo suficientes panes, tengo que ofrecer otra cosa al mercado. Esa reflexión de lo que ocurre en el mercado, por supuesto, también tiene que ver con el vínculo que tenga con los organismos de gestión general, político-económica de esos propios mercados, el Estado. Entonces voy a tener también un vínculo con ese Estado que ciertamente hay que mantener. Va a cobrar impuestos y no me va a gustar. Porque, al menos en el capitalismo, todo peso que va hacia el Estado se sustrae de la tasa de ganancia. Quiero decir, si una sociedad puede producir ese excedente necesario para sostener al Estado, bueno, eso podría haber ido a mi mano como acumulador de capital, o como señor feudal. Pero si necesito el Estado para mantener funcionando la estructura en general, será necesaria la gestión de la economía de tal manera de que una parte vaya al Estado, aunque ese Estado después no distribuya sus tareas como a mí me parece mejor, que es devolvérmela a mí en todo caso y no dársela, no sé, a los trabajadores como salario indirecto, o gastársela en una guerra innecesaria. Por supuesto, si la guerra va a producir más riqueza para mí, en ese caso la apoyo. Y como gestor capitalista diré, bueno, voy a producir armas para esa guerra. Es más, haré lobby, haré poder contra el Estado, dentro del Estado, para causar nuevas guerras porque mi negocio es vender armas, por ejemplo. Y en ese sentido es que se van formando a través de esta educación diferenciada, la tipificación, también la estructuración de
sectores dominantes, sean clases, estamentos, pero partes de la sociedad directamente criadas y preparadas para gobernar a otra parte, para mandar, para estar en situación de superioridad social, bueno, es por un lado derivación de la propia división del trabajo y también de las necesidades funcionales. ¿Esto significa que son eternas y tienen su función garantizada? Por supuesto que no. La sociedad debe adaptarse y en este sentido la circulación de información también implica que circule correctamente para que tenga capacidad adaptativa el sistema en su conjunto. Pero, en cualquier caso, una vez que las jerarquías sociales adoptan la forma de una socialización diferenciada, es decir, yo socializo de manera diferenciada a quienes nacen en este segmento social, los líderes, o los ricos, o lo que sea, de quienes son los subordinados. Y en este sentido, lógicamente, la diferencia de autoridad conlleva también la diferencia de acumulación material y simbólica. Por eso también quienes tienen la propiedad de los medios de producción suelen tener también la propiedad de los medios de producción simbólica, intelectual. Primero porque son los sectores que tienen más capacidad de ocio para hacer ciertas cosas, pero fundamentalmente porque replican su propia posición en el sistema, no solamente formándose a sí mismos para liderar, sino formando a los demás para aceptar su autoridad. Porque las inequidades se hacen inmediatamente evidentes y por lo tanto tengo que generar formas de legitimidad, de autoridad que sean más amplias, que no sean de persona a persona, sino que sean de sector a sector social. Y esto es, en última instancia, lo que explica la existencia de unas élites. ¿Por qué? A fin de cuentas, de sectores dominantes. Es mucho más práctico decir sectores dominantes en términos sociológicos. Ahora, sectores dominantes no son únicamente económicos, ¿sí? Son también militares, políticos, administrativos, burocráticos, culturales, en algunas sociedades científicos. Entonces, lo que comentábamos otras veces es precisamente esto, que los segmentos de autoridad, de poder, las élites, son resultado de una configuración histórica específica. Pero, y esto es lo interesante, podemos identificarlas siempre que exista una sociedad lo bastante compleja. ¿Por qué? Porque son necesarias para gestionar ese modo de producción. ¿Puede llegar a existir un modo de producción con alta división del trabajo sin que exista este tipo de regulación tan asimétrica? Probablemente. Ahora, el hecho específico es que históricamente encontramos que las asimetrías en la autoridad son al menos tan marcadas, si no más, que la asimetría en la apropiación material. Uno incluso puede estar totalmente de acuerdo con Marx y decir que la base de todos estos vínculos de poder y de autoridad y de ideología vinculada son resultado del tipo de relaciones de producción y aún así la replicación de formas de autoridad específicas requiere de canales específicos y por lo tanto va a seguir su propia lógica de gestión de la distinción entre élites y no élites, de sectores con capacidad de autoridad subordinante y sectores subordinados, que internamente también replican lógicas de poder y de autoridad. Cuidado, no hay que ser maniqueo en el sentido de decir solo existe el poder en las élites y no existe en los sectores. No. Son estructuras complejas. Ya, por ejemplo, la teoría de los campos de Bourdieu atiende a esta cuestión, que el poder en este sentido es transversal a todas las relaciones sociales, pero obviamente de distinta manera. Y en este sentido creo que esta atención a la evolución histórica de la división del trabajo, incluso más que al tipo de relación de producción predominante, es importante para pensar la existencia de sectores dominantes. No solo desde la explicación de su posición dominante, sino también desde la comprensión de su función social específica. Entonces, las inequidades que evidentemente se generan en todos este tipo de sistemas están presentes y pueden intentar mitigarse, pero no debemos olvidar cuando las criticamos que cumplen con una función estructurante específica. Y esto es relevante para atender a su continuidad. Y decía también que, bueno, existen muchísimos modos de producción, muchísimos no, pero existen unos cuantos modos de producción diferentes del capitalismo y
La curiosidad es que en todos existe gestión de la producción, si son sistemas complejos, basados en la existencia de autoridad subordinante en la forma de sectores dominantes y sectores subordinados. Insisto, esto no implica querer naturalizar la existencia de estos sectores, pero sí atender que en la organización de las cadenas productivas, en algún lugar hay decisiones de coordinación que deben poder tomarse. Y eso va a generar un diferencial de autoridad. En cualquier caso, es un ejercicio diferente tratar de imaginar una sociedad no sin diferencia de clases. Esa es perfectamente imaginable. Mucho más difícil es imaginar una sociedad compleja sin diferencias de autoridad en el sentido que estamos desarrollando aquí. Sin sectores dominantes en el sentido de transformarse en élites de poder. Que, insistamos, no abarcan únicamente lo económico. Sin las élites políticas, judiciales, militares, policiales, técnicas, burocráticas, las élites económicas desaparecerían casi inmediatamente. Y en el mundo actual, en donde la interdependencia dentro de los grandes conglomerados económicos es enorme, esto se replica incluso, no solamente a nivel de la sociedad, sino incluso a nivel de la propia corporación. Los accionistas o gestores generales de una gran corporación se apoyan absolutamente en esas burocracias privadas que constituyen los ejes de funcionamiento de las grandes corporaciones. Entonces, actualmente los sectores dominantes son tan dependientes de las burocracias públicas o privadas como lo eran del pasado de otras burocracias adyacentes. También el faraón, un dios en la tierra, dependía de que, sus subordinados en el ejército estuvieran de acuerdo con lo que él hacía, porque si no corría el riesgo de, transformarse rápidamente en un dios muerto y que fuera reemplazado por algún dios, más flexible a las indicaciones de sus subordinados. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Las luchas de poder no solamente son entre pares, entre niveles de autoridad equivalentes, sino también tienen cierta movilidad vertical, no son solamente horizontales. También se produce en ese flujo de información la creación de resistencias, porque a fin de cuentas muchos operadores dentro de estas burocracias de gestión, sean públicas o privadas, al tener capacidad de decisión, también quieren tener capacidad de al menos de información general, es decir, que sus comentarios sean atendidos por las instancias superiores, porque si no, el sistema no funciona. Y por eso, toda cadena de autoridad es también una cadena de responsabilidad. En última instancia, si algo falla, alguien se tiene que hacer responsable, porque alguien también tiene que poder ser reemplazado. Y en esto, no se salva a nadie. Si se pierde una guerra, se puede matar a un general. Pero incluso si las cosas van pero que muy mal, se puede matar a un emperador o deponerlo. Se puede cambiar a la persona. Lo que no se cambia tan fácil es el sistema. Vale decir, en este sentido, la élite es mucho más poderosa que los integrantes particulares de la élite. ¿Por qué? Porque va a operar sobre sí misma en primer lugar para que el sistema siga funcionando. Porque es el modo en que la sociedad produce y el modo también en que la propia élite reproduce su situación dominante, su capacidad de subordinar al resto de la población, al resto de las cadenas productivas y simbólicas, al conjunto de la sociedad en general.